Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Un cordial saludo, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, uno de los programas de la Radio de la Virgen dedicado a la salud, a la enfermedad, a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control, José Luis Lois, mi padre. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Alicia. Y hoy en el micrófono de Radio María España, la doctora Ana Nogal. Buenos días, Ana. Buenos días. Ana es madre de 3 hijos, doctora en ciencias odontológicas y ortodoncista. Un placer tenerte por primera vez aquí y muchas gracias por venir. Antes de empezar, vamos con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de aspectos básicos de la ortodoncia y tratamientos de alineadores, la ortodoncia que llaman ahora invisible, cada vez más demandados. En la sección de primeros auxilios hablaremos de los traumatismos dentales. En la sección de Medicina y Cultura comentaremos un cuadro relacionado con esto de los dientes y acabaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast de la página de la Virgen de Radio María, así como en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y otras plataformas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Como decía al comienzo, hoy tengo aquí a Ana Nogal. Buenos días, Ana. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Es un enorme placer. Pues yo feliz porque, Ana, eres odontóloga, doctora además, que has hecho tu tesis, que eso se agradece mucho, en ciencias odontológicas. Y, bueno, primero quería preguntarte por qué te dedicaste a la ortodoncia, bueno, a la odontología en general, y cómo fue tu camino hacia ese mundillo. Pues yo siempre me han interesado las profesiones relacionadas con aspectos de salud y atención al paciente. De hecho, una de mis opciones principales era estudiar medicina. Sin embargo, cuando empecé bachillerato, una amiga de mi hermana del colegio estaba ya en tercero de odontología y contaba las asignaturas, la práctica clínica, y en ese sentido me llamó muchísimo la atención y eso fue lo que hizo decantarme por la odontología, que tuve además la gran suerte de estudiarla en la Universidad Complutense de Madrid. De Madrid, muy bien. Bueno, además Ana es madre, que eso también es un plus, y ahora ya con tus hijos entenderás que lo de la ortodoncia es un tema importante, bueno, todo lo de los dientes. Bueno, en odontología, antes de empezar con la ortodoncia, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes por los que suele comentar la gente? Te diría que los 3 motivos más frecuentes de consulta son, en primer lugar, el dolor, bien sea por una infección, por una pulpitis, un traumatismo o una fisura, un diente roto, fracturado, que los hay muchos, sobre todo en pacientes adultos. Después, también la aparición de caries, ¿no? Que muchas veces vienen los padres diciendo: uy, le ha salido un hueco literalmente en la muela a mi hijo pequeño. Y luego, por último, que esto es un tema a tratar importantísimo, los traumatismos dentales, que se ven mucho en dentición infantil en niños, ¿no? Pues el típico niño que se le ha salido el diente de leche o se le ha desplazado. Luego comentaremos tipos de traumatismos. En la sección de primeros auxilios, muy bien. Bueno, pues vamos a meternos, si te parece, en la ortodoncia, porque ya hace 2 años con Paula, la doctora, hablamos de cosas así generales de odontología, pero más de ortodoncia, que es la alineación, ¿no? La correcta colocación de los dientes, es lo que tú más te dedicas. ¿Y por qué es importante, más allá de la estética? La ortodoncia diría que es la especialidad, dentro de que no hay especialidades reconocidas en odontología actualmente en España, es la especialidad que tiene como objetivo
prevenir, diagnosticar y tratar las alteraciones tanto de la posición de los dientes como de la mordida, y también guiar o reconducir el crecimiento de los huesos maxilares cuando el niño está en crecimiento. Entonces es muy importante los tratamientos de ortopedia, ¿no? Ortodoncia enfocada a redirigir el crecimiento de esos huesos maxilares cuando los niños son pequeñitos y tenemos ahí potencial de crecimiento que aprovechar. Claro, porque ¿a qué edad se recomienda realizar la primera visita en el dentista, más concretamente con el ortodoncista, para este tipo de cosas? La primera visita en el dentista en general, o sea, con el odontopediatra, se recomienda que sea a partir de la salida del primer diente de leche o a partir del primer año de edad. Y concretamente al ortodoncista conviene o se recomienda acudir cuando los niños tienen 6-7 años, que es cuando empiezan a erupcionar, es decir, a salir los primeros dientes definitivos, los que nosotros denominamos los primeros molares permanentes, que salen detrás de toda esa dentición de leche. Temporal, sí. Y luego también es cuando empieza a ocurrir pues todo ese recambio dentario, que se empiezan a caer primero normalmente los incisivos inferiores, después los 4 incisivos superiores. Entonces es en este momento en el que nosotros los ortodoncistas tenemos que analizar 2 aspectos importantes. Primero, evaluar ese recambio dentario, es decir, cómo el niño tiene esa cronología que sea simétrica y que sea también acorde a su edad, ¿no? Y por otra parte, lo que decíamos importantísimo del crecimiento de los huesos maxilares. Es en este momento en el que nosotros podemos diagnosticar compresión basal, o sea, es decir, paladar muy estrecho. Podemos diagnosticar también asociado a ello problemas respiratorios, problemas de deglución infantil, es decir, la típica alteración en la función lingual, ¿no? Y también problemas de mandíbula grande o mandíbula pequeñita. Entonces, es en este momento en el que nosotros tenemos que valorar esos 2 aspectos. Alteraciones en la erupción, en el recambio de los dientes, y alteraciones en la posición o crecimiento de los huesos maxilares. Vale, porque ¿qué señales pueden alertar a los padres de que su hijo necesitaría ortodoncia? Claro, evidentemente se va a fiar de los ortodoncistas, porque nosotros no sabemos cuándo hay que intervenir y qué tipo de intervención. Pero siempre está, yo que tengo hijos, muchos con ortodoncia, que han necesitado ortodoncia o que ya la mantienen, siempre te da como la cosa de me querrán ya sacar las perras, ¿no? Porque estas cosas son caras. Sí, total. ¿Y cuándo es el momento bueno? Porque a lo mejor todavía se puede esperar o todavía tienen que efectivamente salir más dientes. ¿Por qué se empieza tan pronto? A mí, yo lo he vivido, a mí me llama la atención que quisieron empezar muy pronto precisamente porque tenían una boca muy estrecha, la mordida cruzada, estas cosas que si quieres nos comentas. Aquí hay un par de aspectos. El primero, ¿qué señales pueden alertar a los padres de que su hijo necesita ortodoncia? Pues por una parte, que ese niño tenga dificultad para masticar, problemas incluso respiratorios, hábitos como chuparse el dedo, uso prolongado del chupete, dientes apiñados, o la típica pregunta que me dicen los padres de ¿se cayó el diente de leche en agosto? Y estamos en junio del año siguiente y no le ha salido el definitivo, ¿no? Eso puede ser una señal de alerta importantísima para poder diagnosticar pues una posible agenesia, que es la falta del diente definitivo. Eso es un aspecto, es decir, qué señales pueden alertarnos a nosotros como padres para saber si nuestro hijo necesita ortodoncia o no. Y luego has dicho, cada vez se empieza a tratar más pronto o, bueno, yo creo que cada caso es un mundo y cada niño y cada paciente requiere de un diagnóstico preciso. Sí que es cierto que hay maloclusiones que necesitan de un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos hablado de la compresión del maxilar superior, es decir, paladar estrecho, traducido. El paladar se osifica la sutura palatina, que divide en 2 el paladar, a los 13-14 años. Es a partir de esa edad cuando nosotros estamos limitados, ¿no?, para hacer un tratamiento de disyunción, de expansión palatina. Entonces, si se diagnostica un paladar estrecho a los 6-7 años, es una edad muy favorable para poder realizar esa expansión del paladar. También si nosotros diagnosticamos una mandíbula muy grande, con los dientes de abajo como muy adelantados, normalmente asociado a un niño con muchas ojeras, con la boca siempre abierta, problemas respiratorios, eso se denomina maloclusión de clase 3 esquelética, en la que la mandíbula crece mucho hacia abajo y hacia adelante y el paladar se queda comprimido, estrechito y se queda retrasado. Eso, por ejemplo, tenemos que ir muy de la mano también
con este diagnóstico de clase 3 con el otorrino, y puede haber problemas asociados a esta maloclusión de clase 3 como amígdalas hipertróficas, cornetes y demás, que pueden generar ese problema, ¿no?, de respiración oral y una posición lingual baja y adelantada. Es aquí donde también entra en trabajo el logopeda, ¿no?, que tiene que ayudar a guiar y redirigir la posición lingual. Es muy importante que la lengua de los niños se apoye arriba en el paladar. Ese es el mayor o el mejor estímulo de crecimiento transversal, es decir, en anchura del paladar de los niños. Entonces, yo creo que cada caso requiere de un diagnóstico individualizado y cada caso tiene su particularidad, y por eso es importante valorar la oportunidad o no de ese tratamiento precoz o postergarlo si fuera oportuno. De hecho, una de mis hijas, la pequeña, estábamos con ejercicios de logopeda ahora porque traga empujando con la lengua hacia los dientes. Entonces, precisamente lo ha detectado la ortodoncista, que es la que le ve. Bueno, ella fue por mordida cruzada, pero ahora también, nos han detectado eso y estamos ahí con los ejercicios de logopedia. Eso es. Bueno, ya es que nos lo has dicho, las ventajas de actuar tempranamente es que, claro, hay huesos que se están formando, que les podemos dar la oportunidad de que crezcan, que luego ya llegamos tarde. Uh-huh. Y nos has dicho también lo del chupete, pero ¿cómo influye la respiración oral o el uso prolongado del chupete? O lo que es peor, yo creo, el que se chupe en el dedo, porque el dedo no se lo puedes quitar ni esconder. Bueno, de hecho, el chupete desaparece de cualquier manera o se hace un trato con él, pero el dedo ahí lo tienen. Efectivamente, y tengo el ejemplo en mi propia casa con mi hijo, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, pues mi hijo Gonzalo se chupa el dedo y al final es verdad que es muy difícil, ¿no? Porque el dedo es una parte del cuerpo de la que uno no se puede desintegrar, ¿no? O sea, tú no te puedes desvincular de tu dedo. Sin embargo, es verdad que del chupete o el uso prolongado también de biberón, que eso cada vez me lo encuentro más en consulta, ¿no? Pues que, no, mi hijo con 3 años y medio, 4, pues se toma el biberón de la noche. Bueno, esto tiene un efecto nocivo bilateral, que por una parte es esa alteración del crecimiento del hueso maxilar, ahora explicaré cómo, y por otra la caries del biberón. O sea, es muy importante que después de cualquier ingesta de alimentos e incluso leche por la noche, cepillemos los dientes, ¿no? Porque al final por la noche reduce la secreción salival y es cuando las bacterias aprovechan para colonizar todos esos azúcares que se transforman en ácidos, y es cuando se producen esas caries. Entonces es muy importante esa caries del biberón y eliminar ese biberón y ese chupete. ¿Qué alteraciones, ¿no?, o qué repercusiones nos podemos encontrar a nivel intraoral o del crecimiento de los huesos cuando un niño o una niña tiene un uso prolongado del chupete o del biberón? Muchas veces lo que nosotros solemos encontrar es una mordida abierta anterior, es decir, que los dientes de arriba no solapan en sentido vertical a los dientes de abajo, y luego también un resalte aumentado, es decir, una distancia muy aumentada entre dientes de arriba y dientes de abajo, y esto al final condiciona a tener una mandíbula pequeñita y retrasada, es decir, es el típico niño así como con cara de pajarito, con la mandíbula muy retrasadita. Entonces es muy importante, yo recomiendo siempre a los papás que retiren el chupete y biberón alrededor del 1 año y medio, 2 años como tope, porque podemos encontrar esto, ¿no? Pues mordida abierta anterior, y luego ese resalte aumentado asociado a una clase 2 esquelética. También es importante que, de nuevo, ¿no?, si tenemos una mordida abierta anterior, la lengua se encuentra un impedimento para funcionar de forma correcta, ¿no? O sea, que está la mandíbula como hecha hacia adelante, ¿no? Al contrario, o sea, en una clase 2, o sea, la mandíbula está retrasadita, o sea, pequeñita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo tengo un resalte aumentado o una mordida abierta anterior? La lengua está preparada para apoyarse cuando nosotros tragamos, si lo pensáis, en el paladar, en unas estructuras que se llaman rugas palatinas, que no arrugas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un niño tiene una mordida abierta anterior? Que la lengua tiene vía libre y acceso para interponerse entre las arcadas dentarias. Eso hace que perpetúe esa mordida abierta anterior y se agrave la mordida abierta anterior, ¿no? Muy bien. Algunas cosas las entendemos mejor que otras, pero está perfecto porque nos queda claro que a partir de 1 año y medio así, si se puede retirar el biberón, no solamente por las caries del biberón, que es un problema tremendo, porque además si se pierden esas piezas, dices, bueno, son los de leche, me da igual.
No, es que es importante que las conserven porque, claro, están haciendo el hueco al futuro. Es que también he vivido yo esto con mi hija. Es que Tocado de todo. arreglar una muela de leche, y dices, ¿qué sentido tiene pues lo que cuesta, ¿no? El esfuerzo y tal, si lo va a perder, ¿no? Pues es que ese diente interesa que se mantenga para que esté guardándole el sitio al que tiene que venir después. Eso es, para conservar el espacio del futuro diente definitivo, ¿no? Y luego también es muy importante que esa caries de diente de leche no afecte al germen del diente definitivo, es decir, a el comienzo de la formación del diente definitivo. Para que se haga un diente bueno efectivamente, y en buenas condiciones. Claro que sí, pues eso es muy importante para los papás. Tomamos nota, los que tienen niños pequeños especialmente. Bueno, si quieres nos metemos en tu especialidad, que además creo que vas a dar clases en la Universidad Francisco Vitoria, si Dios quiere, el año que viene, ¿no? Eso es, sí, a partir de septiembre. Sobre esto de la ortodoncia, sí. Que bueno, pues es lo que más hiciste tu tesis doctoral. Y bueno, dinos primero qué tipos de ortodoncia existen, porque de toda la vida hemos llevado, los que ya tenemos unos añitos, los típicos brackets que se llamaban, y ahora hay otras cosas más modernas. Cuéntanos un poquito. Sí. Como tipos de ortodoncia existen, para empezar, la ortodoncia interceptiva, que es la que trata de hacer espacio o conservar ese espacio para la futura salida de los dientes definitivos. Y en ese sentido encontramos aparatos de todo tipo. Se pueden colocar desde 2 braquecitos en los dientes definitivos para hacer espacio a otros 2 dientes definitivos. Luego también encontramos pues aparatos removibles, las típicas plaquitas, ¿no?, de expansión, que se pueden colocar tardes y noches. El disyuntor, el aparato de paladar, esto es un tratamiento más de ortopedia, ¿no?, encaminado a redirigir el crecimiento, en este caso en anchura, del paladar. Un disyuntor que puede ser de acrílico, como una férula de descarga, o bien metálico, y el papá, la mamá tienen que dar una vuelta por la mañana, otra vuelta por la noche, y con ese aparato el objetivo es expandir, abrir la sutura palatina, es decir, expandir basalmente, esqueléticamente el paladar. Y luego ya, en cuanto a ortodoncia, existen la ortodoncia fija, aparatología fija convencional, los brackets, que es verdad que pueden ser metálicos, pueden ser estéticos, incluso existen los brackets linguales, que son brackets que se colocan por la superficie interna de los dientes y que pues consiguen determinados movimientos. Es verdad que esta técnica cursa con muchísimas urgencias, úlceras en la lengua y bueno, al final cuesta como mucho conseguir ese movimiento. Tiene la ventaja que no se ven tanto, pero luego tienen las heriditas. Efectivamente, ¿no? Sí, muchísimas urgencias. Y luego, por otra parte, a partir del año 1999, surgió la técnica de alineadores transparentes, que ahora es como que está súper de moda, ¿no? Uno lleva alineadores desde pequeño, luego mogollón, muchísimos adultos hoy en día en la consulta los demandan. ¿Y qué son los alineadores? Son unos aparatos transparentes tipo férula y son individualizados, confeccionados de forma individual para cada paciente y que incorporan dentro del propio alineador movimientos muy secuenciados de cada uno de los dientes. Se realiza una planificación tridimensional a partir de un escaneado intraoral de la boca del paciente y gracias a esa planificación, inicio-final, pues cada movimiento corresponde a un alineador, de forma que cada aparato incorpora poco a poco, muy progresivamente, movimientos en esos dientes. El movimiento que el diente, digamos, puede asumir a una velocidad por tiempo, ¿no?, determinada. O sea, efectivamente. Que molestará un poquito, entiendo, cada cambio, pero que es una cosa aceptable y es muy soportable. De hecho, sí, el movimiento por alineador, que es de 0,25 milímetros, muy poquito, y de 1 grado de rotación por alineador, es decir, que son fuerzas muy suaves y muy constantes, nada que ver con las fuerzas que anteriormente hacíamos los ortodoncistas con los brackets, ¿no?, que utilizamos alambres de acero muy potentes, que al final no solo generaban ese dolor al paciente, sino que causaban daño en los propios dientes, generando pues una reabsorción radicular, o sea, un daño en la raíz del diente. Sí, algunos lo hemos pasado mal. Cada vez que íbamos al dentista, total, era esa noche pues de dormir mal, porque desde luego, claro, era bastante agresivo. Luego te ibas acostumbrando y ya tal, pero sí, esto ha cambiado bastante. La verdad es que muchísimo. Tiene, bueno, también utilizando pues el diseño en 3D y todas estas cosas que se aplican ahora, que bueno, pues es una modernidad que claro, antes no había. Este escáner que se hace en la boca como dibujándolo perfectamente con fotografías
para hacer su boca, como dices tú, individualizado a cada paciente. ¿Con qué edad soléis empezar esto? Porque claro, esto también supone una responsabilidad por parte del paciente de quita, pon, que estén los dientes limpios cuando se lo ponen para que no se hagan caries ahí dentro con esto puesto, que es una funda de plástico, podríamos decir. Uh-huh. ¿A qué edad soléis empezar? Depende de cada caso, depende también de la conducta del paciente y también de la actitud que tengan los padres, ¿eh? Es muy importante en este sentido que los padres estén como muy en línea con, muy comprometidos con el tratamiento de sus hijos, que al final esto, gracias a Dios, lo encuentro a diario, ¿no? Padres comprometidos. Pero depende. Yo tengo a Alicia, una niña que empezó el tratamiento de ortodoncia con alineadores a los 3 para 4 años, porque tenía una clase 3, es decir, un paladar muy, 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 muy retrasado y una parte inferior muy adelantada. Entonces, la única opción que vi como para reconducir el crecimiento fue colocarle alineadores en tanto parte superior y parte inferior para tratar de coordinar su mordida. Y gracias a eso, la verdad que la niña pues se ha, evitado un tratamiento mayor, más de más envergadura, con un disyuntor, incluso con una máscara o una mentonera. Entonces depende de cada caso. Yo tengo esta niña de 3-4 años, luego tengo otros niños de 6-7. Te diría que la edad como ideal para hacer este tratamiento con alineadores de ortodoncia interceptiva, en la que queremos pues recuperar el espacio de un diente de leche que se ha perdido, quizás serían los 8-9 años, ¿no? Que es muy buena edad en la que el recambio está ahí como a flor de, en su máximo esplendor y esos dientes de leche están dando cabida, están dando paso a esos dientes definitivos. Entonces, pues 8-9 años. 8-9 años, muy bien. Si te parece, vamos a hacer una pausa. Además es que yo quiero acordarme de que es que esta semana viene el Papa a vernos. Estamos expectantes con la visita del Papa este mismo fin de semana, 6-7 de junio. Luego se alargará por otras ciudades de España. Y bueno, pues estamos esperando con mucha ilusión. Y en este calor de junio que ya hemos empezado, pues la canción que traes de Hakuna, que os gusta mucho en la familia, cuéntanos, Ana. Bueno, es la canción En medio del fuego, que les encanta a mis hijos. Lo ponemos todas las mañanas de camino al coche y bueno, somos súper forofos de Hakuna y muy seguidores. Entonces, bueno, me parecía muy ilusionante traer esta canción. En medio del fuego de Hakuna. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisar, aunque todo en mí me pida abandonar, alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz te espero. Cielos, ejércitos, luz y tinieblas, la noche y el día, el sol, las estrellas, cantar. Bendecida al Señor. Que rompan los mares, los ríos, que corran, que naden los peces, retumben las olas, cantar. Bendecida al Señor. Los montes y cumbres, los fríos y heladas, ganados y fieras, las aves y plantas cantar. Bendecida al Señor. Hijos de hombres que rían y lloren, que abracen, que corran, que griten y adoren, cantar. Bendecida al Señor. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor,
sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Alzo la voz en medio del fuego, de pie en el dolor, sin miedo te espero. Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Hoy estamos hablando con la doctora Ana Nogal, doctora en ortodoncia, odontología y ortodoncia. En este momento del año en el que estamos expectantes porque viene nuestro Papa León a vernos este fin de semana y la próxima semana en Radio María, que nos pueden escuchar en podcast, en la página web de Radio María nos encuentran. Y hoy estamos hablando, como decía, de la ortodoncia, de los dientes, de la salud dental. Hemos hablado un poquito de cosas básicas de odontología y algunas más de cuándo empezar la ortodoncia, qué tipos de ortodoncia existen. Pues seguimos con este tema y sí que quería preguntarte, Ana, ¿cómo consigues que los niños vivan tan pequeños el tratamiento de una forma positiva y sin miedo? Porque el tema de la boca a mucha gente le da como mucha impresión. Uh-huh. La clave en este sentido os diría que está en generar confianza en esos niños y también para con los padres. Es muy importante que expliquemos cada paso de forma sencilla, con un lenguaje muy adaptado a la edad de cada niño y convertir en ese sentido la consulta pues en una experiencia como más cercana. Y lo que decía, importantísimo también la relación con la familia, es fundamental. Al final, si lo piensas, los tratamientos de ortodoncia son tratamientos prolongados en el tiempo en los que estamos viendo mes a mes a un niño o a un adulto y al final se entabla una relación también de confianza. Entonces es importante establecer esa confianza tanto en los papás como en los niños. Perfecto, yo creo que, viéndote a ti que no ha parado de sonreír en todo este rato que llevamos grabando, yo confiaría plenamente. Gracias. En alguien así. Cada vez más adultos se animan a ponerse ortodoncia, Ana. ¿Por qué piensas que esta tendencia es creciente? Supongo que también el tema estético tiene mucho que ver, pero también el tema de salud bucal. Efectivamente, yo creo que hay varios aspectos. Efectivamente, existe una mayor conciencia de la salud oral y de la repercusión de esa buena salud oral a nivel sistémico, a nivel general. Por otra parte, efectivamente, hay mejores opciones estéticas. Hablábamos de los tratamientos de alineadores y es verdad que eso ha sido un antes y un después en la odontología, en la ortodoncia moderna y cada vez más información. Estamos súper informados. Tú coges el móvil y ahora con la inteligencia artificial incluso dices quién es el mejor ortodoncista especializado en alineadores en Madrid. Entonces tenemos muchísima información. Diría incluso información de más. Y muchos adultos en este sentido mejoran, buscan mejorar no solo su sonrisa, sino también lo que hemos dicho, su función masticatoria, su calidad de vida y luego pues lo que hemos comentado, el aspecto estético, que miramos mucho, ¿no? La parte estética, pero es que en realidad tiene mucho sentido. O sea, la boca es una parte esencial de nuestra cara y a nivel comunicativo también, a nivel autoestima, es impresionante. No sabéis lo que cambia un paciente que viene a la consulta, mira, es que yo no sonrío, o sea, me doy cuenta de que no sonrío, ¿no? Y le haces esas fotos del inicio y le enseñas sus fotos del final y no sabéis lo gratificante que es ver cómo incluso la autoestima de este paciente a través del cambio de su sonrisa ha mejorado muchísimo, ¿no? También. Es curioso porque los seres humanos somos los únicos animales que enseñando los dientes no incitamos peligro, ¿no? Un perro te enseña los dientes y te mueres de miedo. Totalmente. Sin embargo, nosotros sonreímos, que eso es una cosa humana, totalmente. Y súper bonita. Y muy bonita, ¿no? Y es verdad que una sonrisa lo cambia todo. ¿Cuánto suelen durar los tratamientos estos de ortodoncia? Pues entiendo que cada paciente necesitará lo suyo, pero más o menos. Depende. Como decía mi gran maestro, el doctor Juan Carlos Rivero Lesmes, decía siempre, tiempo el necesario. Estos son tejidos biológicos.
esto es tejido orgánico, entonces depende de un montón de aspectos, ¿no? Pero yo diría que hay varias cosas que determinan el tiempo de tratamiento. Para empezar, la edad del paciente. No es lo mismo un paciente en edad infantil, en el que el hueso es más laxo, es menos denso, es más poroso, y unos dientes de leche, que un tratamiento en un paciente de 54 años. La edad, la complejidad del caso, y luego, por otra parte, esencial, la colaboración del paciente, tanto si es infantil, y en ese caso asociado a sus padres, ¿no? La familia, importantísimo, y la colaboración también de un paciente adulto. Yo me encuentro que hay pacientes que cuesta, ¿no? Porque también son tratamientos, hemos dicho, largos. Oscila el tiempo medio en torno a 12, 18 meses, os diría, de media 18 meses más o menos, y claro, en ese proceso el paciente también se cansa. Entonces es muy importante, ¿no? Hacer como ese refuerzo de tu meta es esta, porque además hoy en día, lo decíamos, ¿no? Tenemos incluso esa reproducción tridimensional de cómo va a quedar tu boca, y eso puede ser como un aspecto motivacional. Una motivación, ¿no? Muy grande, claro, Uh-huh. Claro que sí. Bueno, pues es verdad que te quería preguntar si a todo el mundo le valen este tipo de ortodoncias invisibles, porque a lo mejor no vale para todos. Realmente los tratamientos de ortodoncia aparecieron, lo hemos comentado, en el año 99 como una solución estética, pero para el tratamiento de maloclusiones muy, muy leves, pues ligero apiñamiento, una rotación muy pequeñita. Entonces, al principio estaban muy limitados las indicaciones de estos tratamientos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que las casas comerciales se han valido de esta tecnología, de estos avances, incluso de la inteligencia artificial, para cada vez realizar planificaciones más precisas y conseguir mayor predictibilidad en los movimientos planificados. Sobre eso iba mi tesis doctoral, ¿no? Cuánto de lo que verdaderamente planifica un doctor en boca se produce, ¿no? Y es cierto que cada vez estos tratamientos de alineadores posibilitan el tratamiento de maloclusiones más complejas. Entonces yo diría, ¿se puede tratar cualquier caso entonces, por lo tanto, con alineadores? Diría que sí, pero siempre y cuando se haga un buen diagnóstico especializado, individualizado de cada paciente, siempre y cuando se domine la biomecánica, es decir, se haga una buena planificación en base a ese estudio, y luego lo tercero, se cuente con la colaboración del paciente, ¿no? O sea, al final los alineadores, yo siempre lo digo al paciente, en la caja no hacen su función. O sea, el alineador tiene que estar puesto en boca 24/7 y se quita exclusivamente para comer. Obviamente hay que ser razonables, ¿no? Y en los niños pues hay que entender que tienen meriendas, que tienen cumpleaños, y ahí siempre les digo a los papás que debemos ser laxos y también abrir un poco la mano, ¿no? Pero el alineador, si contamos con la colaboración del paciente, ya sea adulto o ya sea un paciente infantil, es una muy buena alternativa hoy en día, que evita urgencias, evita la aparición de úlceras, incomodidades, y luego aparte pues que es una opción más estética. Entonces diría que a priori, si se hace una buena planificación basada en un buen estudio del caso, todos o casi todos los casos son candidatos a tratar con alineadores. A mí me llama la atención hasta qué punto la tecnología ha sustituido un poco al ser humano, ¿no? En este caso a los doctores, a los ortodoncistas, porque claro, dices, si esto lo planifican, entiendo que con algún tipo de inteligencia, no sé, ¿quién es el que planifica con estos escáneres que hacéis, estas imágenes, estas fotos? El plan, ¿no?, de trabajo, suponiendo que todo vaya como pensáis, ¿no?, que el niño crezca de esa forma, etcétera. ¿Hasta qué punto tecnología, humanos chocan o os van de la mano fenomenal? Claro, o sea, en ese sentido debemos ir de la mano fenomenal. Lo que pasa es que hay que entender muy bien la biomecánica, es decir, cómo se planifica ese tratamiento y qué movimientos son más y menos predecibles, es decir, qué cosas previsiblemente te pueden costar más de abordar con alineadores o qué movimientos pueden costar más de planificar con alineadores y cuáles, por el contrario, se producen con más predictibilidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Lo que nos ayuda a la tecnología hoy en día, pues es a eliminar todos esos procesos que antes eran manuales, ¿no? La típica impresión con un molde que, ¿os acordáis? La pasta salía tirando a regulín, le entraban arcadas al paciente. Eso se ha sustituido por el escáner tridimensional intraoral fotográfico, y a través de ese escáner nosotros tenemos la boca a ordenador del paciente, ¿bien? Entonces existe un software que nos realiza esa planificación, pero detrás del cual
está un técnico que dirige esa planificación. Y nosotros, como doctores, somos los que tenemos que verificar esa posición final y esa secuencia de movimiento. Si tú planificas moviendo todo indistintamente y no te anclas, sobre eso iba de nuevo mi tesis doctoral, es muy difícil que se produzca ese movimiento. Entonces, tenemos que conocer muy bien la predictibilidad de los movimientos y la secuencia que realizamos de tratamiento para que eso que se produzca, que eso que planificamos verdaderamente se produzca, ¿no? Claro, entiendo que también habrá que tener un margen de adaptarse, ¿no? A cosas que puedan ir surgiendo. Cuando se revisa al niño, bueno, pues aquí vamos a poner unas gomas porque viene bien ahora, aunque a lo mejor no estaba previsto, no lo sé. ¿Todo está previsto? Efectivamente. No todo está previsto. De hecho, siempre hay un margen, ¿no?, de improvisación, y más en niños en el que existe crecimiento por delante, existen dientes que están en pleno recambio y entonces ahí se han caído 2 dientes y de repente no te ajusta el alineador, pero para todo hay solución. Si el niño vemos que de repente ha recambiado 3 dientes, ha perdido 3 dientes de leche y pierde ajuste el alineador, no pasa nada, se escanea de nuevo su boca y se piden nuevos aparatos ajustados a esa nueva posición, es decir, el tratamiento continúa, pero en esa nueva posición. Igual con los elásticos, efectivamente las gomas se utilizan para cuadrar la mordida entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Hay casos en los que yo previsiblemente no las había planificado y por el contrario digo, pues en este niño ahora mismo puede ser beneficioso, ¿no?, el uso de elásticos, y entonces se lo incorporo yo, se lo pauto y le doy indicaciones de número de horas, le facilito el tipo de elásticos que tiene que colocarse y demás, siempre hablando con los papás también para que estén al loro de supervisar el uso de esos elásticos. Sí, pero es verdad que muchas veces no les dejamos ser responsables y lo son sorprendentemente más de lo que a veces podemos pensar, ¿no? Que también hay que dejarles que se equivoquen, incluso, bueno, pues se pierde, pero Totalmente. que dejarles que sean responsables también de sus cosas es muy bueno para, no solo para su boca, para todo, para su vida. El otro día me decía así entre paréntesis, ¿no?, una mamá, tengo contracturas, bueno, porque llevo las mochilas de mis hijos. Y digo, ¿pero cuántos años tienen tus hijos? Pues 8 y 10. Digo, pues se acabó llevar las mochilas, no llevar más mochilas. Es que Totalmente. no, o sea, pues eso, que se hagan responsables, ¿no?, de sus cosas y de sus alineadores. De hecho, esto es un aspecto que siempre un poco echa para atrás a los padres, de decir, pero es que es algo removible, que se quitan. Y yo lo primero que siempre les digo a los padres es, a mí los niños me enseñan a diario y lo primero que hay que hacer a un niño es hacerle responsable de su tratamiento. Es un aspecto de su vida que lo debe integrar. Entonces los niños ya saben cuándo tienen que ir al comedor con su cajita colgada, con su nombre puesto. También hacemos partícipes en este sentido a las profesoras, ¿no? Pero es súper importante darles esa autonomía a los niños porque a mí me enseñan a diario en la consulta. Así es. Bueno, ya para cerrar un poco, ¿qué consejos das a alguien que está dudando si comenzar o no un tratamiento de ortodoncia? ¿Por qué sí? ¿Qué ventajas puede tener? Bueno, no todo el mundo se lo puede permitir. Esto es una inversión, claro, son tratamientos caros. Diría lo primero que consulte y se informe y que cada caso es único, pero cada caso es único y precisamente por eso es muy importante dar con un profesional que escuche ese motivo de consulta, que atienda a ese motivo de consulta y que diagnostique bien, porque en función de un buen diagnóstico va a existir una correcta planificación individualizada para el caso específico de ese paciente adulto o en el caso de un paciente infantil, pues de un niño, ¿no? Y una valoración temprana es muy importante porque puede evitar problemas futuros, tratamientos más complejos, ¿no?, o de mayor envergadura y lo que hemos comentado, la ortodoncia no solo mejora la sonrisa, también aporta pues esa salud, ese bienestar a largo plazo y yo lo encuentro muchísimo. Aporta también un aumento de autoestima espectacular en nuestros pacientes. Esa es la mayor gratificación. Si tienen dudas, yo recomiendo que los centros de salud, de atención primaria, suelen tener atención a salud bucodental. Ahí hay odontólogos, a lo mejor no en todos los centros, pero siempre en las áreas les corresponde a alguno. Entiendo que a nivel de toda España, que hay un odontólogo que le va a recomendar, pues mira, este niño ya debería ir a un ortodoncista, a lo mejor se puede esperar o a lo mejor hay que hacerlo ya, o tiene esta mordida o tiene otro. Muchas veces, vamos, la higienista dental de mi centro, por ejemplo, es logopeda. O sea, también no hace eso, pero también sabe, o sea, que se dedican a esto, ven muchas bocas, facilitan el que no habiendo un interés económico te pueden orientar. Totalmente. Entonces, y ahí ya pues se busca el tratamiento que sí que es verdad
verdad que no está incluido, pero que hay cosas que no están incluidas que merece la pena invertir. Es recomendable, sí, acudir al dentista que haya en el centro de salud. Totalmente. En el centro de salud, además, esto también como en España las autonomías están en su sanidad, pues puede variar, pero por ejemplo aquí en Madrid tú sabes que se incluyen algunas cosas que pueden saber. En niños, los tratamientos que están incluidos por la Seguridad Social son las extracciones de los dientes de leche, o sea, quitar algún diente de leche que tenga caries o que ya esté a punto de caer si no se exfolie de forma natural. Los empastes, las obturaciones, y luego también los selladores que hablábamos antes, son tapar como las fositas, ¿no?, de las muelas para prevenir, para evitar la aparición de esas caries. Primeros auxilios. Vamos a comentar brevemente qué hacer ante un traumatismo dental, que hay muchos tipos de traumatismos dentales, cómo tenemos que actuar. Existen diferentes tipos de traumatismos dentales y en función del tipo de traumatismo un tratamiento específico. Pero quiero dar como unos tips como muy básicos para que quien nos escuche pues sepa qué hacer en cada momento. El primer traumatismo es la contusión, es decir, un golpe sin movilidad, sin fractura, y en ese caso lo que hay que hacer es observar y controlar. ¿Qué debemos observar en un diente que un niño se da un golpe en un diente de leche? Dos aspectos súper básicos y muy claros para los papás. Lo primero, que ese diente de leche no cambie de coloración, que no cambie a un color más grisáceo, más oscuro. Y luego, por otra parte, que no aparezca como una especie de fistulita, como un granito de arroz a nivel del fondo de la encía de ese diente, que eso significa que hay un proceso infeccioso y hay unas bacterias ahí generando una infección. Entonces esto, la contusión, un golpe sin movilidad ni fractura. Luego está la subluxación, que es un golpe que cursa con ligerísima movilidad, pero no hay desplazamiento. Cuando hay cierta movilidad en este diente de leche, lo que solemos recomendar es una dieta blanda durante al menos 7-10 días. Y esto es importante avisarlo en los comedores, avisarlo a los papás para que esos dientes no estén sometidos como a más traumatismo. Igual vigilamos el cambio de coloración y la aparición de la fístula. Y luego existe la luxación, que es un traumatismo cuando cursa con un desplazamiento del diente. Este desplazamiento del diente puede ser en sentido intrusivo, es decir, hacia dentro del hueso. Este es el más como pernicioso porque sí que puede afectar al germen del diente definitivo, y en estos casos hay que valorar según la severidad si es necesario extraer ese diente de leche. Esta luxación también puede ser extrusiva hacia afuera o lateral. En el caso de que sea hacia afuera, la luxación, tenemos que ver que no interfiera con el diente de la arcada antagonista, ¿no? En este caso, si es un superior, pues que no interfiera, no choque con el diente inferior, y hay veces en los que es necesario o bien reponerlo o bien hacer también la extracción. También importante, cuando existe un desplazamiento, un movimiento muy grande, pero sin desplazamiento, puede ocurrir que realicemos una ferulización, es decir, fijar ese diente a los dientes adyacentes durante un tiempo limitado, más o menos unas 2 semanas, en los que vemos que ese diente ya se ha estabilizado y podemos retirar esa barrita. Eso es una buena solución cuando existe un gran movimiento de ese diente de leche. Y luego está la avulsión, que es la salida completa del diente. En el caso en el que sea un diente de leche, no tenemos que hacer nada, ese diente se ha perdido y no es necesario reimplantar. Sin embargo, si es un diente definitivo y encima un diente joven que ha salido hace poco tiempo, es súper importante hacer lo siguiente: coger este diente, intentar cogerlo de la parte de la corona, es decir, la porción del diente que nosotros vemos, no de la raíz, no de la zona que está dentro del hueso. Y muy, muy, muy importante introducirlo, si tenemos o si podemos, en leche, súper importante, y si no, en suero fisiológico. Y ahí sí que es verdad que es muy importante que el papá intente incluso reimplantarlo, o que si no, nos ponemos manos a la obra y nos vamos al dentista de urgencia para que trate de reimplantarlo. Y en función del reimplante y de cómo quede,
vuelto a colocar, pues es necesario colocar esa barrita para estabilizar el diente en esa posición. Y luego, por último, están las fracturas, es decir, que se nos rompa el diente, puede ser a nivel de la corona, de la porción del diente que nosotros vemos, o a nivel de la raíz que está dentro del hueso. Y en esos casos, si hay afectación de raíz o de hueso, pues es un tratamiento un poquito de mayor envergadura que incluso puede necesitar la extracción de ese diente. Medicina y cultura. Aprovechando que tengo a Ana aquí, de dentista, odontóloga, en esta sección vamos a hablar de un cuadro relacionado con el tema que estamos tratando, que nos va a comentar también Ana, pues de la extracción de un diente. Este cuadro lo encontramos en el Museo del Prado. Este cuadro es conocido como el charlatán sacamuelas, que es del autor Leonardo Alenza y Nieto. Y está en el Museo del Prado, efectivamente, como has dicho tú, Alicia, y representa una escena muy frecuente que se daba entre los siglos XVI y XVIII. Eran personas que extraían dientes en plazas públicas, en ferias o incluso en mercados sin formación científica arreglada. Estas obras fueron pintadas sobre todo por autores holandeses y flamencos y retrataron como la figura. Antes nos denominaban sacamuelas, ¿no? El sacamuelas ambulante. Estas escenas mostraban el dolor y el miedo y el carácter casi teatral de la atención dental de la época. Entonces, ¿qué quiero traer con este cuadro y un poco hacer una reflexión de este cuadro a la evolución de la odontología moderna? En aquel tiempo la atención se centraba principalmente en extraer dientes solo para aliviar el dolor, sin anestesia, sin ningún tipo de prevención, de profilaxis. El paciente en este sentido tenía un papel totalmente pasivo y muchas veces sufría unos procedimientos traumáticos, ¿no? Sin embargo, en contraste, la odontología actual se basa en la ciencia, en la prevención y en el bienestar de nuestros pacientes. Hoy existen la anestesia segura, la realización de radiografías, procesos de esterilización supermedidos, esa tecnología digital de la que hablábamos y tratamientos conservadores que al final lo que buscan es mantener esos dientes naturales. Además, el concepto, y esto es lo que más importancia quiero darle yo, de cuidado ha evolucionado hacia una atención más humana y personalizada, donde el paciente participa en las decisiones y se prioriza pues no solo esa salud oral, sino también la comodidad y la calidad de vida. Para mí es esencial, ¿no?, que establecer esa confianza de la que hablábamos con el paciente, escucharle y saber un poco pues también sus inquietudes, cuáles son sus expectativas, y en ese sentido yo creo que ha habido una evolución muy, muy importante. Este cuadro de Alenza, que bueno, pues podéis encontrarlo, el charlatán sacamuelas, en internet, que es verdad que es curioso, parece que le están sacando, bueno, pues ahí de la propia guerra, ¿no? Que, tal cual. Cómo ha evolucionado. Muchas gracias, Ana. Gracias. Y vamos a terminar ya. Nos gusta despedirnos con la oración de los niños y Ana, que se lo he pedido muy amablemente, pues me trae a sus hijos, Gonzalo de 5 años y medio, Blanca de 4 y Covadonga de 2, que le rezan a la Virgen. Dios te salve María, gracias, Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito tu vientre Jesús. Santa María de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Madre mía, reina de los cielos, dame tu cariño para ser mejor. Y yo te ofrezco todo mi trabajo, toda mi alegría y mi corazón. Son geniales, es que los niños son lo mejor que tenemos. Totalmente. Pues nada, te damos muchas gracias, Ana. Ana Nogal, doctora en Ciencias Odontológicas, ortodoncista, que hoy nos ha acercado a este mundo de la ortodoncia con mucha sabiduría y desde luego te pega todo ser profesora. Ya lo eres en un máster, pero vamos, ahora también en la universidad. Así que enhorabuena en esta nueva etapa que vas a comenzar dentro de poco, porque van a tener mucha suerte, mucha fortuna tus alumnos. Nosotros nos despedimos, no sin antes dar las gracias, por supuesto, a los oyentes por habernos acompañado, a todo el equipo de Radio María, a José Luis Lois en el sonido. Muchas gracias, papá. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Y les recordamos que nos pueden encontrar este podcast y los anteriores en la página web de Radio María, también en las otras plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcasts, Amazon Music.
y escribirnos sus dudas, sus preguntas, que también Ana también responderá si hace falta en la medida que podamos, sabiendo que aquí pues no podemos resolver dudas muy concretas, pero bueno, lo que queráis preguntar yo también se la pasaría la duda a paraquetenganvida@radiomaria.es. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, si estáis por aquí por Madrid, en la visita al Papa este fin de semana. Estamos esperándole con mucha ilusión a nuestro Papa León. Y nos volveremos a encontrar aquí en la radio en 2 semanas, en 15 días, a las 12:30 del mediodía, después de la hora intermedia, 11:30 a las Islas Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.